Ocurrido después de las elecciones del pasado 28 de julio. Si usted se lo preguntaba, el gobierno de Nicolás Maduro sigue sin presentar las actas que acreditarían su victoria. Y por supuesto, lo que sí ha ocurrido, Luis, ha sido una gran ola de represión. La hemos seguido muy de cerca aquí, con cerca de 2,000 manifestantes detenidos y también ataques importantes a los medios de comunicación. El Instituto de Prensa y Sociedad ha registrado cerca de 80 ataques a medios de comunicación después de las elecciones. Sí, mira, es lamentable, pero no es de sorprender. Estamos hablando de un gobierno autoritario que no empezó ahora. Esta campaña contra todo aquel que se oponga a las políticas del régimen está sujeto a ser reprimido, censurado y abusado. Yo estuve en Venezuela, estoy hablando al inicio del chavismo, y apenas iniciando el chavismo ya veíamos la tendencia autoritaria y sin ningún tipo de interés por fomentar las libertades. Y los periodistas fue su primer objetivo. Recuerdo, fui hasta detenido en el aeropuerto. Cada vez que uno viajaba, eso era un temor. Esto no es nuevo. Maduro conoce muy bien cómo suprimir al pueblo. El controlar los medios de comunicación. Tenemos que recordar que Venezuela tenía uno de los medios de comunicación más vibrantes de las Américas. O sea, la producción de todo tipo, de novelas, información, noticias, era una de las más importantes de América Latina. El chavismo acabó con todo lo que era rasgo de prensa independiente. En los últimos meses, más de 50 sitios de internet independientes han sido bloqueados. Una gran cantidad de periodistas, si no la mayoría, tiene que informar desde fuera de Venezuela, porque su vida corre peligro. Tengo muy buenos colegas que están en el exilio, en todas partes del mundo, y desde donde están han sido tal vez al mismo tiempo ejemplos de cómo poder informar bajo un sistema represivo. Yo creo que ha sido una lección para también muchos periodistas en todo el mundo de cómo puede seguir haciendo un periodismo estar viviendo en una sociedad cerrada, porque hay que llamarlo como es. Venezuela es una sociedad cerrada. Entonces, en ese sentido, es lamentable lo que está ocurriendo. Los organismos internacionales continúan intentando apoyar a los periodistas y a todos los defensores de derechos humanos que están siendo en estos momentos hostigados en el país. Y yo creo que es una alerta para la comunidad internacional que el régimen de Venezuela no solamente es una amenaza para sus propios ciudadanos venezolanos y los periodistas venezolanos, sino también una amenaza de que esas políticas puedan ser copiadas en otros países de la región. Yo creo que los organismos internacionales van a tener que poner más atención al tema de las libertades, porque puede haber un diálogo. Lo importante es que no haya más represión, pero si no tenemos canales de información, si no hay una capacidad del ciudadano de informarse, y ahora incluso el ataque no solamente va contra los periodistas, sino contra las plataformas digitales, ¿no? Hemos visto cómo el dictador Maduro ha cancelado o ha roto relaciones o tratando de incentivar a que la población se deslinde de las redes sociales, que obviamente eso es imposible. La gente vive de las redes sociales, se comunica con sus familiares en otros países. Entonces, a mí me parece que estamos viendo ante eso no lo habíamos visto. Por lo general, en los otros países más represivos, en donde yo he trabajado, en Medio Oriente, en Cuba, por lo general tratan de apagar el internet, ¿no? En este caso lo que están tratando es decirle no use más los aparatos, porque el tratar de apagar el internet creo que sería al mismo tiempo una de las peores y más claras señales de que la dictadura pues se le está acabando el tiempo. Sí, pareciera que evidentemente todo esto responde a la desesperación de Nicolás Maduro después de esta derrota estrepitosa en las elecciones del pasado 28 de julio. Como bien señalaba Luis, pues ahora el último episodio ha sido este anuncio de romper relaciones con WhatsApp, que no tenemos mucha claridad de a qué se refiere, en un país en el que además cerca del 90% de las personas que tienen acceso a Internet utilizan WhatsApp para comunicarse. Se ha peleado también
también con Elon Musk, ha señalado que las redes sociales únicamente están pues atentando en contra de los venezolanos. Antonio, ¿estamos ante un intento de criminalizar las redes sociales por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Totalmente. ¿Qué pasa? Que al perder la base popular, porque ya Maduro no cuenta después de esta elección, lo demostró la elección, la parte del pueblo. Maduro se sostiene hoy por el componente militar, no por la parte civil. Entonces, ¿qué ocurre? La parte popular en esta elección mostró, con el blackout que hay en Venezuela desde el punto de vista de comunicación, que su manera de conectarse son las redes sociales. Entonces, porque María Corina no pudo poner un afiche para poder anunciar, no tuvo acceso a los medios de comunicación para entrevistas ni en Mundo González. Entonces, a pesar de ese bloqueo comunicacional, un blackout, ganó el Mundo González Urrutia con un margen de casi 40 puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es una gran amenaza para sostenerse en el poder. Entonces, usa primero la gran represión a los civiles, a los que estuvieron presentes en los centros electorales, que lo están persiguiendo. Hay más de 2.000, según la cifra misma de Maduro, presos, muertos, asesinados, 25. Hay un incremento de la represión en el sector civil. Entonces él dice, ok, ¿cómo ahora pago la parte de las redes sociales? Lo puede hacer por Internet, pero en Internet también se aísla. Él necesita Internet también para poderse manejar internamente. Entonces por eso lo agarra contra las plataformas. Ellos, la información que me llegó esta mañana, es importante decirlo, mañana van a presentar sus actas ante el Tribunal Supremo de Justicia para poder dejar y empezar la discusión de cuáles son las actas, las mías o las tuyas. Entonces ahí viene otra situación que va a seguir escalando, ¿no? Porque mientras ellos no presentan las actas, sigue siendo muy cuestionado por la comunidad internacional. Y estos grupos de los 3 presidentes que están tratando de conseguir un diálogo, López Obrador, Petro. En Colombia y Lula en Brasil, andan buscando cómo resolver esa crisis política, pero ya con unas actas presentadas por ellos y aceptadas por el Tribunal Supremo de Justicia, le va a dar un toque que hay que ver cómo se va a manejar internamente, porque definitivamente le están metiendo mucha tensión al pueblo venezolano, que se va a sentir burlado porque ellos saben que esos son los resultados, los que están hoy en la plataforma del Comando Venezuela, que ocurrieron, porque ahí estuvieron el Plan República, que son las Fuerzas Armadas, y saben que esas son las verdaderas. Y entonces viene un momento en el que va a ser mucho más, no solamente la represión, sino totalmente el manejo de que ahora entonces yo sí tengo las actas que me justifican el triunfo. Entonces viene una nueva etapa en la lucha política en Venezuela. Este tema, como tú bien mencionas, Antonio, por supuesto, ocupa buena parte de la atención de la comunidad internacional. Simplemente el día de ayer el secretario de Estado aquí de los Estados Unidos, Anthony Blinken, tuvo una llamada con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Señalaron su disposición para apoyar un proceso inclusivo liderado por Venezuela hacia el restablecimiento de normas democráticas en coordinación con los aliados internacionales. El secretario Blinken también aprovechó para reiterar que fue Edmundo González quien obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección. Expresaron también su preocupación por el bienestar y la seguridad de los líderes opositores y una condena a la violencia política y, por supuesto, a la represión. Como bien decía Antonio, el foco también está en estos 3 países, Colombia, Brasil y México, que están tratando de mediar la situación, de negociar entre el oficialismo y la oposición. ¿Qué podemos esperar, Luis, en los próximos días en torno a este tema? Sí, mira, es un momento, estamos entrando en una etapa bastante delicada, porque así como al presentar, claro, ellos han estado ganando, el régimen de Maduro está ganando tiempo para intentar demostrar algo.
Lo interesante va a ser es cuando se comparen los códigos de estas papeletas, las barras que son únicas, esos números son únicos, y ver realmente, van a tener que llevar peritos a ver si realmente esas impresiones eran las reales, si se imprimieron después. Va a ser algo caótico. Yo creo que desafortunadamente es obvio que el fraude fue hecho, la espera que hemos tenido y no había podido presentar, esa espera era para crear algo. Y a mí lo que me preocupa es que entremos a una fase que nos lleve al momento cuando el mundo tuvo esperanza en el gobierno de Guaidó, en donde más de 50 naciones reconocían a Guaidó, pero ahí no pasó nada. Siguió operando el régimen como si nada. Me preocupa que tengamos otra etapa de parálisis, en donde tengamos dos gobiernos otra vez, en donde el mundo reconoce al gobierno de Edmundo González, pero al mismo tiempo tiene a los militares y a Maduro prácticamente haciendo lo que quiera. Eso es una realidad. Yo creo que hay que cualquier decisión a nivel internacional va a tener que considerar que lo que no quieres es que se paralice esa transición. La otro temor que yo creo que tenemos es la decisión de Brasil y México. Esas señales que están dando no son muy alentadoras. Bueno, has visto que el gobierno de AMLO ha invitado al presidente Putin a la toma de posición el 1 de octubre. Eso es una señal. En estos momentos en América Latina es un mal mensaje. Es un mensaje de que es posible que México, a pesar del limbo electoral de Maduro y el caos que existe, es posible que decida mantener el status quo de Venezuela. Así que yo creo que estamos entrando a una etapa muy crítica, muy decisiva, y lo que diga Brasil creo que va a ser importante en estas próximas semanas. De este tema que tú adelantabas, precisamente la invitación del gobierno de México a Vladimir Putin para la próxima toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar en este espacio, pero por supuesto hacemos una pausa antes. No se vaya, todavía tenemos más análisis y debate aquí en Club de Prensa. Volvemos. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz y con Luis Botello, analizando la actualidad internacional. Ya lo adelantábamos antes de ir a la pausa, se ha generado gran controversia por la invitación que hizo el gobierno de México a Vladimir Putin para que asista a la próxima toma de posesión de quien será la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Luis, antes de la pausa tú nos adelantabas esta invitación que además la dieron a conocer medios rusos, citando a fuentes de la Embajada Mexicana en Rusia. La Cancillería mexicana, por supuesto, ha señalado que se giraron invitaciones a todos los jefes de Estado con los cuales México tiene relaciones diplomáticas, pero sin lugar a dudas llama la atención esta invitación. Definitivamente llama la atención también el momento crucial que estamos viviendo en América Latina. O sea, aparte que tenemos que recordar que Putin tiene un caso ante la Corte Internacional. La Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que está ocurriendo en Ucrania. Eso es un poco delicado. ¿Cuál es el mensaje que México está enviando al mundo? Está poniendo o legitimando las acciones de Putin en Ucrania. Está tratando de capitalizar la situación de Venezuela para atraer la atención de Rusia a tal vez a una mayor colaboración con México, conociendo que va a entrar un nuevo gobierno, van a necesitar recursos, y en una Venezuela complicada estaría buscando México tal vez algún tipo de inversión o presencia o algún tipo de incidencia de Rusia en México, que va a estar requiriendo mayores inversiones.
con la situación con Cuba, que está cerca, en donde Rusia pues ha enviado sus barcazas de la Armada, que las tiene estacionadas en la isla. Yo creo que se complica el panorama. No sé cuál ha sido el propósito realmente. La Cancillería de México realmente guarda silencio. No ha explicado el contexto en que esto se esté dando, por lo que me parece a mí que la situación o la posición de México o del nuevo gobierno de México frente a la crisis de Venezuela está comprometida en estos momentos, en el sentido de que es posible de que no se pueda contar con México para una solución, una transición pacífica en Venezuela. Y es cierto que pues, se podría interpretar como que esto es una nota protocolaria que no tiene mayor relevancia, Antonio, pero también hay que revisar en los últimos años y bajo la administración de López Obrador cómo ha sido la relación con Rusia. El presidente López Obrador ha sido muy renuente a hablar sobre la invasión a Ucrania, alegando un principio de no intervención, lo cual sabemos pues no aplica en este asunto que ha sido ampliamente condenado por diversos gobiernos en el mundo. Llama también la atención esta invitación que se le hizo al gobierno ruso para que participara en el desfile de la independencia de México el pasado mes de septiembre. Estuvieron presentes ahí en una ocasión sumamente importante, lo cual no ocurrió con otras naciones. Y también, por supuesto, estos reportes periodísticos que hablan también de estas facilidades que se le ha dado a diversos espías rusos para que se acrediten en México y desde allí pues puedan pasar información al Kremlin. Ha sido una posición pues francamente prorrusa la que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador. Y pues bueno, ahora viene esta invitación. ¿Tú qué opinas? Sí, es lamentable porque la toma de posesión el 1 de octubre es histórico para México. Es la primera mujer que asume el cargo de presidente. Y que tenga esa manchita ahí, ¿verdad? Como que desluce del acto. Si bien es cierto, la costumbre de invitar presidentes es muy latinoamericana, porque generalmente aquí, por ejemplo, van los embajadores a la toma de posesión. En Europa no se invitan, ¿verdad? Y traer a Putin, aunque sea que hayan invitado a todos, en un contexto, porque no nos podemos olvidar que estamos viviendo en contextos globales. No es que yo invito a todos mis amigos y ellos deciden y ellos verán, somos puros en eso. Tiene una intencionalidad, siempre hay una intencionalidad atrás. Y mostrar esa cercanía con Putin, quien como dijo Luis, está señalado de hechos de crímenes de lesa humanidad por los niños y la guerra, los niños ucranianos y la guerra, que la invasión. Como que no va, no tiene sentido. Y el año pasado, como señalaste, que desfilaron, ¿verdad?, en septiembre, el 16, la embajadora ucraniana puso la queja, dijo, ¿cómo vamos a actuar eso? Porque ¿qué le correspondería a México, que es firmante del Tratado de Roma, que apresar a Putin y entregarlo en La Haya, ¿verdad? Porque él es firmante de eso, si bien Rusia no es, pero él tiene que cumplir con un mandato, porque quien ejerce el derecho de poder ejecutar los mandatos de la Corte son los países firmantes. Entonces, él le correspondería, se actúa de acuerdo a eso, entregar a Putin a La Haya. Entonces tú te preguntas, ¿tiene entonces Putin un terreno que que es firmante del Acuerdo de Roma, pero en que le dan garantías que no va a ser capturado? Entonces, tiene muchas cosas. Estados Unidos ya presentó unas observaciones, el Departamento de Estado. Pero bueno, como son vecinos, entonces está tratando de ver cómo se maneja. Creo que Claudia Sheinbaum, entrando con esto, como que no entra con un buen pie en la relación con Estados Unidos, que ella sabe que necesita para mantener todos los tratados del TLC,
con Canadá, Estados Unidos y México en vigencia. Yo creo que para ella, si bien cierto, ella es mucho más declarada de izquierda, ¿verdad? Porque es una izquierda ideológica, mientras que López Obrador es, bueno, se mueve hacia allá, pero es mucho más fuerte, Claudia, en ese sentido. Creo que la ideología no debería estar en este momento por encima de los intereses de la nación mexicana. Sí. Y hay que ver cómo esto se va a utilizar políticamente en Estados Unidos, en la campaña electoral. ¿A quién beneficia esto? Ya veremos a uno o al otro, a Trump utilizando esto como... Y ustedes hablan que yo soy el amigo, mira, el amigo de México. Biden, la administración Biden no pudo hacer nada y tenemos a Putin visitando México. Tenemos que ver primero si va y segundo cómo se va a utilizar. No. Yo leí que dijo que no iba a ir. Sí, sería difícil pensar en un viaje de Vladimir Putin, sobre todo con todas las consideraciones. Pero es el hecho de haberlo invitado. Claro, solamente con el hecho ya. Y sobre todo yo creo que llama la atención cómo se da a conocer esta invitación a través de medios rusos, exactamente. Y 2 semanas después, hace 2 semanas, según se supo, no fue oficial por México. Exactamente. Ahora, ¿podrá mandar a alguien? ¿Habrá algo detrás? ¿Podrá mandar a alguien? Sí. Muy probablemente el embajador. Entonces, o algo. es posible. El embajador acreditado. Pero entonces se puede utilizar políticamente. Sí, claro que sí. Y simplemente para concluir, Antonio, tú ya lo adelantabas, este tema por supuesto ha generado reacciones aquí en Estados Unidos a pregunta de periodistas mexicanos que están aquí en la capital de los Estados Unidos. El vocero del Departamento de Estado señaló que esta invitación del gobierno de México a Putin para asistir a la inauguración de Claudia Sheinbaum, pues desluce una celebración de la democracia, señalando la presencia de un autócrata responsable por tantas muertes y tanta destrucción, restaría atención por lo que debería ser un momento histórico para México. Así que seguiremos muy de cerca este tema, por supuesto. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de despedir esta emisión de Club de Prensa. Hoy me acompañaron aquí en el estudio Antonio de la Cruz, analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y Luis Botello, presidente de Media for Democracy Foundation. El agradecimiento a ellos y por supuesto a usted que nos dio su atención y su compañía. Yo soy Paulina Chávez y lo espero aquí en una próxima emisión de Club de Prensa. Siga con NTN 24, que tenga un excelente día. Hasta pronto.